Vaya, compañero, ahí tienen ustedes en pantalla la clase de este día que se llama componentes rectangulares de un vector en 3 dimensiones o en R al cubo, para que es equivalente en el espacio tridimensional. Vamos a explicar el uso de nuestro marco de referencia tridimensional, el auxilio que vamos a tener ahí con algunos planos. Ahí vamos a también a enfatizar para que ustedes vean ahí que siempre vamos a trabajar con planos, ¿verdad? Que también se forman paralelogramos en las componentes que vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene un marco de referencia tridimensional? Es que vamos a tener que encontrar las componentes rectangulares de un vector en 3 direcciones, ¿verdad? En X, en Y y en Z, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Vamos a demostrar también cómo encontramos la magnitud de un vector en 3D y también vamos a demostrar y vamos a usar las cosenos directores para darle dirección a un vector en 3 dimensiones. En 3 dimensiones ya no ocupamos sureste, del norte al este, ya no, sino que ocupamos, ¿verdad?, ángulos que están definidos para darle la dirección a un vector en 3 dimensiones, que se llaman cosenos directores y los vamos a ver en esta clase. Entonces vamos con lo importante que tenemos que tener presente en esta clase para que después no me cueste a mí operar vectores en el espacio 3D. Vamos entonces. Tienen ustedes en pantalla un marco de referencia bidimensional, ¿verdad? Y numerado porque, ¿verdad?, es más fácil tenerlo así por, ¿verdad?, las ubicaciones de algunos puntos que queramos graficar. Imaginemos que nos piden en ese marco de referencia bidimensional, ¿verdad?, que nos piden que grafiquemos estos, en este caso, pues, 3 literales que están relacionadas a, ¿verdad?, un par ordenado, ¿verdad?, una coordenada en el eje X y también una ubicación en el eje Y. ¿Verdad? Entonces vamos a graficar estas expresiones que creo que es bien sencillo y todos lo pueden hacer. Si me pidieran que graficara, ¿verdad?, X igual a -3, ¿verdad?, yo puedo observar y grafico en ese punto rojo, ¿verdad?, X igual a 3. Si me pidieran que graficara Y igual a -2, ¿verdad?, me voy al punto en el eje de las abscisas, ¿verdad?, y marco con ese punto en ese color, ¿verdad?, la ubicación Y igual a -2, ¿verdad? Bien sencillo. Y el par ordenado 3,4, ¿verdad?, también es sencillo. 3 de X con 4 de Y, 3 de X, ubico 4 de Y, subo ahí líneas paralelas a ambos ejes y donde se interceptan va a estar el punto 3,4, ¿verdad? Creo que es bien sencillo graficar en una o en dos direcciones, ¿verdad? ¿Qué estamos trabajando nosotros acá? No estamos trabajando puntos, sino que esos puntos, ¿verdad?, a través de nuestro origen o de nuestro marco de referencia inicial, ¿verdad?, ese punto de coordenada X igual a -3, yo lo puedo transformar en un vector partiendo de mi marco de referencia inercial o del origen, ¿verdad? Le puedo llamar el vector A. Lo mismo puedo unir desde el origen a la coordenada Y igual a -2, ¿verdad?, un vectorcito que le puedo llamar vector B, y también desde el origen al punto donde está interceptado esas coordenadas le puedo llamar un vector C, ¿verdad? El vector A en una dimensión, el vector B en una dimensión y el vector C en 2 dimensiones. Que creo que ahí está bien sencillo saber, ¿verdad?, cómo encontramos y cómo darle formato vectorial cartesiano. Ahí no hay ningún problema, así de sencillo, ¿verdad? Viene ahora, ¿verdad?, el marco de referencia tridimensional. ¿A qué se refiere nuestro marco de referencia tridimensional? Bueno,
que vamos a tener tres planos que se cruzan entre sí. Verá, un plano donde vamos a dibujar la coordenada X con Y, ese forma un plano. El segundo plano está formado por la coordenada YZ y nuestro tercer plano está conformado por las coordenadas XZ. Son tres planos que se cruzan ahí y ahí pueden ustedes ver la figura donde se da el cruzamiento de esos tres planos. ¿Verdad? Y ese es nuestro marco de referencia que vamos a trabajar. ¿Verdad? Donde vamos a saber, ¿verdad?, cuántas posiciones va a tener un vector en el espacio tridimensional. Cómo va a ser el procedimiento para encontrar las componentes rectangulares de un vector en 3D. ¿Verdad? Y que podamos saber las direcciones de esas componentes. Con el uso de nuestros vectores unitarios, ¿verdad?, le vamos a dar formato vectorial cartesiano. ¿Va? Ese es el marco de referencia tridimensional. No lo vamos a dibujar así. ¿Verdad? Los planos solamente están para saber cuántas posiciones vamos a tener que, digamos, analizar. ¿Verdad? Si el plano cartesiano, nuestro marco de referencia inercial, tiene 4 cuadrantes, ¿verdad?, que ustedes ya los manejan bien, entonces en un marco de referencia tridimensional vamos a tener 8 posiciones diferentes que se llaman octantes, que ya lo vamos a ver. ¿Verdad? Pero este es un marco de referencia tridimensional. Repito, no lo vamos a dibujar así, ¿verdad? Porque estar dibujando tantos planos ahí no es así lo que, digamos, vamos a representarlo. Pero ya viene cómo lo vamos a representar y el auxilio visual que vamos a tener. Va, fíjense, vamos a decir que este es nuestro marco de referencia tridimensional. Si me posiciono aquí en el origen hacia la derecha, yo voy a decir que ese es mi eje Y positivo. Hacia arriba, nuestro eje Z positivo. ¿Dónde estaría el tercer eje? El tercer eje estaría saliendo de la pizarra, saliendo de nuestra pantalla, como que estuviéramos viendo este puntero, pero viendo la flecha hacia nosotros, como que viene en dirección de nosotros, ¿verdad?, saliendo de la pantalla. Pero como estoy en un marco de referencia 2D, ¿verdad?, esa línea no la vamos a ver. Entonces, ¿qué se hace con esa línea? Mejor se acuesta, se pone en esta inclinación y este sería nuestro tercer eje. Vea que aquí le hemos puesto como eje X. Repito, esta línea donde está el eje X normalmente sale de la pantalla. Va en dirección saliendo de la pantalla. Pero como no la podemos dibujar así, la acostamos para decir que tenemos un marco de referencia tridimensional. X, Y y Z. Yo puedo cambiar sus posiciones. Puedo decir que el eje Z es acá, el eje X y Y, pero lo vamos a tomar así. Pero que no vaya a quedar en mi mente de que así es siempre, porque posiblemente hay o puede haber ejercicios donde el marco de referencia 3D haya rotado. Hay que tener cuidado. Estos serían los tres ejes de nuestro marco de referencia tridimensional. Y como, ¿verdad?, cada eje tiene su parte negativa, si este sería el eje X positivo, ¿verdad?, prolongándonos a aquel lado, va a ir el eje X negativo, ¿verdad? O si el eje X sale de la pantalla, el eje menos X sería un eje que entra en la pantalla, ¿verdad? Pero por cuestiones visuales se dibuja así, ¿verdad? Porque cómo vamos a dibujar un marco de referencia 3D en un marco de referencia 2D. Entonces lo hacemos de esta forma. Si a la derecha está nuestro eje Y positivo, bueno, entonces a la izquierda va a estar nuestro eje Y negativo. Para arriba va a estar nuestro eje Z positivo. Hacia abajo va a estar nuestro eje Z negativo. Y ahí tenemos nuestro marco de referencia tridimensional. Mira,
¿Cómo lo vamos a trabajar? Ya lo vamos a ver. ¿Cuántas posiciones vamos a tener que saber para verificar en dónde está un vector, otro vector y cómo después lo vamos a operar? Ya lo vamos a explicar. Pero este sería un marco de referencia tridimensional. Si me pidieran que graficara un punto P, el cual tiene tres coordenadas, 2,2,5, pueden ser unidades o centímetros, etcétera, pero la primera coordenada es con respecto a X, la segunda es coordenada con respecto a y el tercer dato es con respecto a Z. Si me pidieran que graficara ese punto, ¿cómo lo voy a representar en un marco de referencia tridimensional? Bueno, en primer lugar, voy a suponer que esta rayita me va a estar dando el dato de 2 en X. Esta rayita, el dato de 2 en y esta rayita, el dato de 5 en Z. Y voy a graficar. Para graficar esos puntos, bueno, le ponemos 2 en X, 2 en Y 5 en Z. ¿Cómo lo voy a graficar? Bueno, en primer lugar, voy a graficar en la coordenada 2,2, 2 de X con 2 de Y. Tiro líneas paralelas al eje Z, perdón, al eje Y, tiro líneas paralelas al eje X y donde se interceptan, ahí va a estar el punto 2,2. Pero como me falta graficar el punto 5 en Z, desde esta intercepción voy a subir 5 unidades y, ¿verdad? Voy a colocar el punto donde me va a dar la coordenada en el espacio tridimensional. Tiro una línea, en este caso, pues, que vaya en la misma dirección, ¿verdad? Para decir que esta línea, si vale 5 unidades, tiene que ser paralela al eje Z, donde también haya 5 unidades. Tiro esta línea para acá, que después la vamos a ocupar, ¿verdad? Cuando trabajemos los planos que nos va a importar, ¿verdad? Para después descomponer un vector en 3D. Va, y tengo un punto en el espacio 3D. ¿Quién me va a decir que ese punto está en 3D? Estos planos que yo he dibujado, esta línea, con esta línea, con esta línea que sube, ¿verdad? Y esa va a ser una forma de decirme visualmente que este punto está en 3 dimensiones. Si yo no hago caso de estas líneas, ¿verdad? Donde se interceptan las coordenadas X, Y, ¿verdad? Y subo, ¿verdad? Posiblemente pueda decir de que el punto está en 2D, pero siempre va a haber información visual para garantizar que un punto está en 3 dimensiones. Y si ese punto lo uno con el origen de ese marco de referencia tridimensional, el origen es 0,0,0, los 3,0, puedo proyectar desde el origen al punto P, ¿verdad? Un vector. Puedo llamar un vector cualquiera, aquí le voy a poner un vector A, pero aquí está representando, ¿verdad? El punto 2,2,5 en formato vector. Aquí lo he dibujado. Miren, aquí está dibujado mi vector que está en 3 dimensiones. ¿Cómo voy a decir yo que está en 3 dimensiones? Por estos planos que yo he dibujado aquí. Vean estas rayitas que se interceptan acá y subiendo me da la coordenada en la dirección Z. Eso es bien importante. Si yo borrara, o si tuviera un borrador y eliminara esta línea paralela al eje y esta línea paralela al eje X y esta línea paralela al eje Z, bueno, ahí sí, no se pudiera decir que está en 3D. Por eso es bien importante la información visual que vamos a tener. Ahí tenemos un vector A en 3 dimensiones. Si yo quisiera encontrar de ese vector A sus componentes rectangulares, ¿cuáles serían? Bueno, ya sabemos que un vector en una dimensión está alojado un eje, en 2 dimensiones tiene 2 componentes rectangulares y si está en 3 dimensiones va a tener 3 componentes rectangulares. Un alojado, miren, en el eje X, ve la componente A en X y utilizo vectores unitarios
para darle formato vectorial. Miren, ahí está. ¿Cuánto valdría la componente de ese punto? Valdría 2. 2 en I. Pero ahorita no interesa para encontrar y darle formato vectorial. Pero sí sus componentes. Miren, aquí estaría su componente. La componente de este vector en el eje Y estaría alojado en esa dirección. A en y utilizando un vector unitario llamado J para darle formato vectorial cartesiano. ¿En dónde estaría la componente de este vector A? En la dirección Z. Estaría justamente acá, miren. ¿Ve? Una componente A en Z y utilizando un vector unitario llamado K. Miren, y ahí estarían representado visualmente las tres componentes rectangulares de un vector A que está en 3 dimensiones. ¿Va? Partiendo de un punto que voy a graficar en 3 dimensiones. Y así lo voy a hacer. ¿Va? Ya vamos a ver cómo es que yo voy a encontrar esas componentes rectangulares, porque aquí está fácil. ¿Va? ¿Cuánto vale la componente en X? Vale 2. Lo multiplico por un vector unitario Y, 2 en Y, y ahí le doy formato vectorial cartesiano. ¿Verdad? Pero después vamos a ver cómo es el mecanismo para poderle dar formato vectorial cartesiano. Ya aprendimos acá cómo graficar un punto en 3 dimensiones. Aquí tengo mi marco referencia tridimensional y veamos qué me dice esta información, quitándole ahí los valores 2, 2, 5. Veamos qué me dice acá. Miren, un vector puede tener una, dos o tres componentes rectangulares a lo largo de los ejes coordenados X, Y y Z. Dependiendo de cómo esté orientado con respecto a los ejes, dice acá que cómo va a estar orientado con respecto a los ejes. Y vamos primero a analizar tomando un octante. ¿Qué significa esto? Tomando un octante, que en un sistema de referencia tridimensional van a haber 8 posibles posiciones. Miren, en un marco de referencia bidimensional hay 4 posiciones que se llaman cuadrantes. En un sistema tridimensional hay 8 posiciones y cada posición se le llama octante. Octante. Entonces, si ustedes se fijan, en este marco de referencia tridimensional estamos trabajando en un octante. ¿Cuál es el octante que estamos trabajando? Bueno, ya lo vamos a colocar aquí. Pero un vector en 3D va a tener 8 posiciones. ¿Verdad? 8 posibles posiciones. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, para poderlas analizar las posiciones de un vector de acuerdo en qué octante se está trabajando. Ya vamos a ver y las ayudas visuales que me van a servir para saber en qué octante voy a trabajar. Normalmente, repito, son 8 o las establecidas posiciones de un vector en un marco de referencia 3D son 8 posiciones. 4 tomando el eje Z positivo y 4 tomando como el eje Z negativo según este marco de referencia 3D. Van a ver 8 posibles posiciones. Por eso se le llaman octantes. Y aquí en este vector A estamos tomando un octante. Miren, estamos tomando el octante donde las tres componentes de un vector son positivas. Veamos entonces las posibles posiciones o las posiciones de un vector en cada uno de los octantes. Porque repito, si yo lo voy a poder ver, voy a saber qué signo van a tener cada una de las componentes. Fíjense, vamos con el primer octante. ¿Dónde está el primer octante? El primer octante se le llama al primer octante donde las tres componentes de un vector en X y en Z son positivas. ¿Y en dónde está? Mire, ahí pueden ver ustedes en pantalla, pueden ver que la componente en X es positiva, la componente en Y es positiva y la componente en Z es positiva. Y vean este plano que tenemos acá, miren, vean este plano.
¿verdad? De la componente del vector A, línea paralela al eje Y, de la componente del vector A en Y, línea paralela al eje X, subo, ¿verdad? Para donde está la coordenada Z, ahí tiro mi vector y hago este plano con respecto al eje Z porque nos va a servir analizar los planos que están, digamos, representando un vector en 3D. Ahí van ustedes después a observar que vamos a tener dos paralelogramos, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Uno que está reflejado con el eje Z y el otro paralelogramo está en el plano XY, que ya después lo vamos a ver y que los problemas, esa es la visión y esa es la información que nos va a garantizar que un vector está en 3D, en 2D o en 1D. Veamos, ese sería mi primer octante. ¿Qué característica podemos observar en mi primer octante? Las tres componentes rectangulares de este vector son positivas. Fíjense dónde está el vector. Fíjense las componentes dónde van y ahí estaríamos en el primer octante. Segundo octante, fíjense dónde va a cambiar el vector A, porque vamos a trabajar solo el vector A. Miren el segundo octante. El segundo octante, fíjense, miren, pasó al otro lado. Primer octante, voy a regresar, fíjense, para que les sirva después en su, digamos, entendimiento. Fíjense, regreso a mi primer octante. Segundo octante, ¿dónde se da? Fíjense, ¿ve? Allá estamos en el otro lado. Primer octante, estamos en el plano XY y Z positivo, los tres positivos. Miren, segundo octante, voy a estar en X negativo, miren, X negativo, Y positiva y Z positiva. Miren, me trasladé al otro lado, ¿verdad? El mismo vector A, pero le cambiamos de color. Miren, el plano que nos va a servir donde está la intercepción de la componente Y, tiro líneas paralelas al eje X, de la componente X que ahora sería negativa, fíjense, es negativa porque va al otro lado, tiro líneas paralelas al eje Y, donde se interceptan subo, vea como que estuviera graficando un punto en 3D y donde termina ya puedo tirar mi vector A. Tiro esta línea que es paralela a esta línea que estoy marcando acá por la ayuda visual que vamos a tener de dos planos, ¿verdad? Que forman dos paralelogramos. Miren, así es como voy a saber de que un vector está en 3 dimensiones. Y miren para dónde se mueve el vector en el segundo octante. ¿Qué característica tiene ese vector que está en el segundo octante? Miren, fíjense en las componentes. X es negativa, Y positiva y Z positiva. Miren, esas son las características. Vamos con el otro octante. Vean para dónde va a agarrar el otro octante. Fíjense, nos vamos a mover para este lado. Miren, ahí está. El mismo vector, le puedo llamar A o le puedo cambiar. Vean las componentes donde van. Una componente en X negativo, otra componente en Y negativo y estamos siempre en Z positivo. Tiro líneas de la componente del vector A paralelas al eje Y, tiro líneas paralelas al eje X negativo de la punta de la componente en Y, donde se interceptan, subo, ¿verdad? Para dibujar la componente en Z como que fuera un punto en 3D, ¿verdad? Y donde termina, tiro mi vectorcito, ¿verdad? La sombra de este vectorcito la vamos a ver acá, que después la vamos a trabajar con las componentes rectangulares. Y ahí voy a tener un vector A en el tercer octante. ¿Qué característica tiene? Fíjense, la componente en X es negativa, la componente Y es negativa y la componente Z es positiva. Miren, negativo para X, negativo para y positivo para Z. Vamos ahora a observar un vector en el cuarto octante. Fíjense, el primer octante estaba acá, para arriba, el segundo acá, el tercero acá y el cuarto, miren, nos movemos para acá.
no voy a estar viendo solamente el vector, sino los información que me dan estas líneas punteadas. Miren, estas líneas punteadas me dan información. No veo solamente el vectorcito, porque si lo veo, alguien puede decir que está en el plano menos y, z, y no es así. Vea, por la información que nos va a dar esos planos. Miren, está el vector A y fíjense las componentes. La componente en X va positiva, la componente en Y es negativa y la componente Z siempre sigue siendo positiva para los primeros 4 octantes. Miren, de la componente en X, tiro líneas paralelas al eje Y negativo, de la componente del vector A en Y negativo, tiro líneas paralelas al eje X positivo y donde se interceptan, subo hasta donde llega la componente en Z. Miren, tiro línea paralela o líneas, digamos, paralela a esta línea que después vamos a ver quién es, ¿vea? Cuando la estemos ya trabajando. Miren, y ahí tengo la información visual de que tenemos un vector A en el cuarto octante. ¿Vea? Los primeros 4 octantes, Z es positivo. Miren cuáles son los signos de las demás componentes. Ahí podemos ver en X es positiva, en Y es negativa y Z siempre sigue siendo positiva. Primer octante, segundo octante, tercer octante, 4 octante. Pero repito, la información la tenemos que revisar visualmente con estas líneas que yo estoy, digamos, aquí con el cursor. Si estas líneas yo las borrara, ahí sí yo no puedo decir que un vector está en 3D. ¿Verdad? Por la información visual que nos tiene que dar. ¿Verdad? Como que graficáramos un punto en 3D. ¿Verdad? Cuánto en X, cuánto en Y, donde se interceptan, subo para darle la coordenada en Z. ¿Verdad? Y ahí tenemos un vector en el cuarto octante. Primer octante, segundo octante, tercer octante, cuarto octante, Z siempre es positiva. ¿De dónde van a salir los otros 4? Cuando tengamos Z negativo. Miren, vamos con el quinto octante. Fíjense, bajamos al quinto octante. Miren, ve qué característica tiene el quinto octante, que está abajo del primero, como que tuviéramos una casa, ¿verdad? De doble planta y que arriba tuviéramos 4 cuartos. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y abajo en la primera planta tuviéramos siempre en la misma dirección otros 4 cuartos, ¿verdad? El quinto cuarto, sexto cuarto, séptimo cuarto, octavo cuarto, para ver y entender las posiciones de un vector en 3 dimensiones. Si el primer octante estaba para Z positivo, su quinto es en Z negativo. Miren, ahí está. ¿Qué información vamos a tener en un vector en el quinto octante? Miren las componentes de ese vector. Siempre lo dibujamos como A. En X es positiva, en Y es positiva y Z negativo. Miren, ahí está. Positivo, positivo, negativo. Miren, tiro líneas de la componente del vector A en X, paralelas a Y, de la componente en Y, paralela al eje X, donde se interceptan. Ahora en vez de subir, voy a bajar. Miren, como que estuviera dibujando un punto en 3D. Donde llega acá la coordenada o la componente en Z, tiro mi vector, que he llamado vector A. Y repito, ahí están las líneas que después nos van a servir. Característica, quinto octante, Z negativo, X y Y positivas. ¿Dónde estaría nuestro sexto octante? El sexto octante está debajo de nuestro segundo octante. Miren, si nuestro segundo octante estaba acá, nuestro sexto octante va a estar hacia abajo del otro lado. Miren, ¿ve? O el mismo vector A, pero veamos las componentes. Miren, estoy del otro lado, donde X, la componente en X es negativa, la componente en Y es positiva y la componente Z es negativa. Miren, líneas paralelas de la componente en X, líneas paralelas de la componente en Y paralelas a X, donde se interceptan bajo. Miren, y esta distancia
es la misma distancia de la componente en la dirección Z. Tiro líneas porque, repito, después nos van a servir entender estas líneas que estamos dibujando acá. Porque ahorita esas líneas nos dicen que un vector está en 3D y ese vector está en el sexto octante. ¿Dónde está el sexto octante? Abajo de nuestro segundo octante. Todos los quinto, sexto, séptimo y octavo octante están debajo, ¿verdad?, de los primeros 4. 1, 2, 3, 4 octantes. El quinto está abajo del 1. El sexto está abajo del 2. El séptimo abajo del 3. Y el octavo abajo del 4. ¿Verdad? En sentido, en este caso, antihorario. Miren, pero hay que tener cuidado con las componentes. Sexto octante, X es negativa, porque miren, apunta para allá. Y es positiva y Z es negativa. Vamos con el séptimo octante. ¿Dónde va a estar el séptimo octante? Va a estar al otro lado, debajo del tercer octante. Miren, aquí hay que tener cuidado, porque si no estuvieran estas líneas, que repito, después nos van a servir, alguien diría que no está en el séptimo octante, sino que en el plano X menos Z. Pero ahí está bien clara la información. Fíjense las componentes. X negativo, Y negativo. Tiro líneas de la componente en Y paralelas al eje X negativo. De la punta de la componente o de la componente en X negativo, tiro líneas paralelas al eje Y negativo, donde se interceptan bajo. Miren, y ahí va a llegar mi vector en 3D en el séptimo octante. Repito, estas líneas ya lo vamos a ver más adelante porque nos va a servir para demostrar cómo encontramos la magnitud de un vector en 3D y sus direcciones. Miren, cuáles son las coordenadas de un vector 3D en el séptimo octante, que está abajo del tercer octante. Miren, negativa para X, negativa para y negativa para Z. Miren, los tres coordenadas, las tres componentes van a ser negativas. ¿Ve? Y el último octante es el octavo octante que está abajo del cuarto octante. Miren, ahí está abajo. El mismo vector, las componentes en X es positiva, en Y es negativa. Si ustedes se fijan ahí, líneas paralelas de la componente paralelas al eje X positiva, de la componente en X positiva, líneas paralelas al eje Y negativo, donde se interceptan bajo. Y de mi origen hasta ese punto llega mi vector A y la componente en Z, que sería esta misma línea punteada, pero trasladada acá en la dirección Z, sería su componente en Z. Miren, y ahí está un vector en 3D en el octavo octante. ¿Cómo serán sus signos? Positiva en X, ahí está, miren, negativa en y negativa en Z, para que podamos observar un vector en las 8 posibles posiciones. Por eso se llaman octantes. 4 arriba y 4 abajo. Primer octante, segundo octante, tercer octante, cuarto octante, quinto octante abajo del primero, sexto octante abajo del segundo, séptimo octante abajo del cuarto, del tercero, perdón, y octavo octante abajo del cuarto. Y sus signos, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Aquí está en resumen los octantes y las posiciones y los signos de sus componentes. Miren en resumen y ahí están las 8 posiciones donde, repito, si ustedes se fijan, no hay ninguna combinación que se repite. Los primeros 4, si ustedes se fijan, es la parte de arriba donde Z es positivo. Miren, positivo, 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 positivo. Y los otros 4 octantes cuando Z está abajo, negativo, 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 negativo. ¿Verdad? Es como que tuviéramos, ¿verdad?, una casa de doble planta de 4 cuartos abajo y arriba 4 cuartos simétricos a los cuartos de abajo. ¿Verdad? Puedo estar en los 4 puntos o los 4 cuartos de arriba y
puedo estar también en los 4 cuartos de abajo. ¿Cuántas posiciones voy a tener en un sistema 3D? 8 posibles posiciones. Y cuidado, repito, con los signos de sus componentes. ¿Qué visión o qué información vamos a tener? Repito, vamos a tener información de estas líneas que se llaman planos y que después vamos a ver que se nos forman una figura que ya sabemos qué es. Veamos entonces lo que vamos a tener, digamos, presente para saber cómo descompongo un vector en 3 componentes rectangulares. Porque ya vimos cómo se descompone en una, en 2 dimensiones. Ahora vamos a ver cómo se descompone en 3. Miren lo que dice aquí. ¿Ve? Un vector puede tener, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Una o 2 o 3 componentes rectangulares a lo largo de los ejes. Positivo, negativo, ¿verdad? Ya sabemos. ¿Verdad? Dependiendo de cómo esté orientado, también ya lo vimos. Y ya vimos también los octantes o las posiciones de un vector. Trabajando aquí dice, o tomando un octante. ¿En qué octante estamos trabajando? El primer octante. ¿Dónde se da el primer octante? Donde las 3 componentes de este vector A son positivas. Fíjense, ahí está. ¿Qué información vamos a tener de esas componentes y de ese vector? Que tenemos estas líneas, miren, de la componente en X, líneas paralelas al eje Y, de la componente en Y, líneas paralelas al eje X, donde se interceptan, subo para después dibujar a qué altura va a llegar mi componente en Z. Tiro mi vector A como que fuera que estoy graficando un punto en 3D y de mi eje Z tiro una línea de esta forma inclinada que sería la misma línea esta que tengo acá. Mire, ves que ya vamos a ver la información que tenemos que rescatar de estos planos. Ya van a ver. Fíjense bien para que logren entender cuál es la mecánica para poder descomponer un vector en 3D, ¿verdad? Y la información que nos va a dar la figura de unos planos. Ya vamos a ver para que ustedes aprendan. Veamos, fíjense. Si yo tengo este vector A, que ya sabemos que está en 3D y en el primer octante, yo tiro un cono de luz o alumbro ese vector desde una vista de planta, desde el eje Z. ¿Y a quién voy a alumbrar? A este vector A, que yo lo tengo acá, que está en 3 dimensiones. ¿Por qué está en 3 dimensiones? Por estas líneas punteadas que después, repito, nos van a servir para identificar que está en 3 dimensiones. Si yo alumbro desde planta, desde el eje Z, ¿verdad? Al vector, ya sabemos que va a haber una proyección o una sombra que haga este vector. ¿Dónde se va a proyectar la sombra? Si ustedes se fijan y nos trasladamos a la lámpara o algo que está alumbrando desde planta y alumbramos al vector A, su sombra del vector A se va a proyectar aquí. Miren, esta línea que estoy ahorita con el cursor marcándola sería la sombra de el vector A. Miren esta línea, aquí la voy a dibujar. Miren, ahí está. ¿Ve? Si yo alumbro con una lámpara, ¿verdad? Poniéndome de vista de planta al vector A, si yo la alumbro, su sombra se va a proyectar acá. Miren esta línea de acá que yo le he dibujado como que fuera un vector. ¿Verdad? Porque si estoy, digamos, alumbrando una flecha, por lógica va a haber una sombra en forma de flecha. ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a dar formato vectorial? Utilizando vectores unitarios. ¿Verdad? Si este es el vector A en 3 dimensiones y alumbro de planta ese vector A, su sombra se va a proyectar acá. Y a esa proyección le vamos a llamar la proyección prima del vector A. Miren, si ustedes se fijan, que va a estar en el plano XY. Miren, según nuestro marco de referencia que estamos trabajando. Con esta luz, la sombra del vector A se va a proyectar acá. Miren, que le vamos a llamar la componente prima. Hay que tener cuidado. Después viene que la tenemos que identificar siempre. Es la componente o la proyección prima
A', que es la sombra de este vector, pero va a estar en el plano XY, por eso se le pone aquí sub XY. Miren, ahí está. Desde una vista de planta, movamos la lámpara y pongámosla aquí, miren, como que estamos alumbrando ahora, ¿verdad? No el vector A, sino que la sombra de ese vector A en el plano XY, que sería la componente prima de ese vector A en el plano XY. Como que estamos alumbrando ahora la sombra que proyecta el vector A en el plano XY. Si yo le alumbro la sombra, que es ese vector en rojo, la sombra se va a proyectar en el eje X. Miren, y esta sería la componente rectangular de mi vector A en la dirección X, o utilizando vectores unitarios, la componente del vector A en la dirección Y. Miren, ahí está. ¿A quién estoy alumbrando? Estoy alumbrando a la proyección del vector A en el plano XY. ¿De dónde sale esa proyección? De una vista de planta. Alumbrando el vector A, se proyecta la componente del vector A en el plano XY y le llamamos A'XY. Alumbro A', se proyecta la sombra en el eje Y, cambio la lámpara y alumbro la componente A' y se proyecta sobre el eje X. ¿Quién es esa componente en el eje X? La componente del vector A en la dirección, perdón, en la dirección Y, no es en X, es la dirección Y. La componente del vector A en la dirección en Y, que le llamamos A en y lo multiplicamos por un vector unitario llamado J. Y miren, ya tengo mis dos componentes rectangulares, en Y, en J, y me falta en Z. ¿Cómo veo yo esta proyección en la dirección Z? ¿Cómo la encuentro? Cambiando la lámpara y miren, y solo proyectando a el vector A. Ahora alumbro al vector A. ¿Dónde va a estar la sombra? Miren, su sombra se va a proyectar en la dirección Z positivo, porque estoy en el primer octante. Bien, y le voy a llamar A en Z y utilizo un vector unitario llamado K, que ya sabemos que tiene magnitud 1, ¿verdad? Y solamente me sirve para darle formato vectorial cartesiano. Miren, ahí está. Y ahí estarían las tres componentes rectangulares. ¿Verdad? De planta me va a dar la proyección prima. Alumbro la proyección prima, me va a dar en X, me va a dar en Y, y alumbro de frente al vector A y me va a dar la proyección en Z. Y ahí voy a tener un vector en 3 dimensiones o con sus 3 componentes rectangulares. Recordar que utilizamos un vector unitario Y en la dirección X, un vector unitario J en la dirección y un vector unitario K en la dirección Z, con el objetivo de darle formato vectorial cartesiano. Veamos, continuemos. Fíjense, vamos a trabajar los dos planos que por ahí se forman con esas líneas punteadas. Fíjense las líneas punteadas que están ahí, que aquí lo voy a marcar con el cursor. Fíjense, línea punteada paralela al eje Y, línea punteada paralela al eje X, línea punteada, fíjense, paralelo al eje Z, y ya sabemos que la componente prima, ¿verdad? O la proyección del vector prima a prima estaría siempre paralela a esta línea. Miren esta línea, ¿ve? Que estoy ahorita marcando, que va de la componente en Z al vector. Fíjense, es paralela a esta, miren, es paralela. Ustedes van a ver esas líneas que son paralelas. Paralela al eje Y, paralelo al eje X, paralelo al eje Z, y esta línea de acá, paralela a la componente del vector A'. Fíjense en esos planos que estoy ahorita yo marcando, estas líneas que estoy marcando acá, fíjense, porque se forman paralelogramos. Fíjense, se forman paralelogramos. Fíjense, voy ahorita a marcar el primer paralelogramo. Fíjense, el vector A está aquí, miren. Y aquí está un paralelogramo. Fíjense, miren, estoy marcando un paralelogramo. ¿Quién forman ese paralelogramo? Lo forman la componente en Z del vector A
y este vectorcito en rojo, que es la proyección del vector A en el plano XY, que le llamamos la proyección prima. Fíjense, ahí está, miren, este paralelogramo que estoy dibujando aquí, miren, ahí está. ¿Ve? Y la resultante es el vector A, miren, de ese paralelogramo, ¿ve? Que componen la componente en Z y la proyección prima del vector A. Ahí tenemos ese paralelogramo, por eso dice aquí, miren, trabajando los paralelogramos donde está el vector A, y ya sé que el paralelogramo lo compone A en Z y esta componente del vector A' en el plano XY. ¿Dónde está el otro paralelogramo? Que lo compone la componente esta A' en XY. Miren, aquí está el paralelogramo. ¿Quién compone ese paralelogramo? La componente en X, la componente en Y y A' en el plano XY. Ahí tengo los dos paralelogramos. No sé si, yo creo que ahí se puede observar. Un paralelogramo, repito, compuesto por el vector A, miren, la componente en Z y la proyección del vector A en el plano XY, que le llamamos la proyección prima. Ahí tenemos un plano, miren, ahí está, que se llama paralelogramo. Miren, ya ustedes saben cómo dibujamos un paralelogramo. Y abajo, en el plano XY, hay un segundo paralelogramo. ¿Quién lo compone? La componente en X, la componente en y A' en XY. Entonces, hay dos paralelogramos y esa es la información que vamos a tener más adelante en las figuras cuando por ahí empecemos a trabajar ejercicios de vectores en 3D. Siempre por el método componentes rectangulares. Entonces, si ustedes se fijan ahí y observan esos dos paralelogramos que tenemos ahí, vamos a trabajar esos dos paralelogramos. Uno, donde está la magnitud del vector A, y abajo en el plano XY, donde está la proyección de ese vector A en el plano XY, que le llamamos la proyección prima, que siempre hay que identificarla y cómo calcularla cuando veamos ya valores. Fíjense, trabajando el primer paralelogramo. ¿Qué me dice la teoría? A que el vector A o la magnitud del vector A, porque no estoy trabajando en formato vectorial, se suman A en Z más A XY. Se suma la proyección A en Z y la proyección prima, que sería la proyección XY. Si ustedes se fijan aquí, por el concepto de suma de vectores, si ustedes se fijan, si yo traslado esta proyección en rojo, la traslado acá, ustedes saben, punta con cola, se están sumando, miren. Si traslado esta proyección prima en el plano XY, la traslado acá, en esta línea que es paralela a ella, se está sumando con la componente en Z y es lo que estoy haciendo acá, que estoy sumando la componente en Z con la componente o la proyección del vector A en el plano XY, que le llamamos proyección prima. Y en el otro, si ustedes se fijan en el otro paralelogramo, si ustedes se fijan en el otro paralelogramo donde la componen A en X, A en y la proyección prima, que repito, está en el plano XY. Esta es la componente prima que está en el plano XY. Si yo traslado la componente en Y, la traslado a esta línea paralela a ella, siempre en el eje Y, estaría sumándose con la componente en X. Estaría en X, A en X más A en Y, me da la resultante que sería de este paralelogramo, la proyección A'. Miren, aquí sabe que es la componente A' que está en el plano XY, de acuerdo a este paralelogramo, y este triángulo es la suma de la componente en X más la componente en Y. Creo que ahí lo podemos ver si trasladamos esta componente a esta línea que es paralela a ella, esta punta con cola se suma con la componente en Y sumándola me va a dar la proyección A' que está en el plano XY. Entonces ahí hemos trabajado los dos paralelogramos. Uno en el plano XY, que aquí está, y el otro paralelogramo que está dirigido en
la dirección Z positivo por el octante que estamos trabajando. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de estas dos expresiones? Bueno, combinarlas, porque aquí en el primer paralelogramo se está sumando la proyección A' más la componente en Z. Y en el paralelogramo de abajo se está sumando la componente en X más la componente en Y el resultado me da la componente o la proyección A'. Te voy a combinar estas dos sustituyéndolo acá. En vez de A' en el plano XY, voy a colocar que es la suma de AX más A en Y. Miren, combinando estas dos expresiones. Si ustedes se fijan ahí, ya las combiné. La magnitud del vector A va a ser igual a la suma de la componente A', que es AX más AY, miren, más la componente en Z. ¿Y qué tenemos ahí? Un vector A en sus tres componentes rectangulares. Miren, A en X más A en Y más A en Z. Miren, ahí está combinando esos dos paralelogramos. ¿Verdad? Pero para darle formato vectorial cartesiano, ¿qué hago uso? Hago uso de vectores unitarios. La componente A en X por un vector unitario Y, que recuerden que vale 1 de magnitud, y si vale 1 no me afecta a la componente en X, más A en Y por el vector unitario J, más A en Z por el vector unitario K. Y ya le di formato vectorial cartesiano a ese vector. Miren, acá solamente sumando las componentes, yo no las puedo sumar. Yo no puedo sumar como vimos en dos dimensiones. Cuando tengamos otro vector con sus componentes por separado. Yo no voy a sumar A en X más A en Y más A Z, me da la magnitud en A. No, yo le doy formato vectorial cartesiano y este formato vectorial cartesiano me sirve para saber las componentes de un vector en tres dimensiones, cuánto es en X, cuánto es en Y y cuánto es en Z. De acuerdo a esta figura que la trabajamos en el primer octante de ese vector A. Veamos qué más. Veamos qué más. ¿Cómo encuentro la magnitud? Ya vimos cómo a través de los dos paralelogramos que se forman ahí, ya sabemos o ya vimos de que, ¿verdad? Me dan la suma de las tres componentes, la magnitud del vector A. Y utilizando vectores unitarios, me va a dar la, digamos, la información y el formato que se llama formato vectorial cartesiano. Veamos, fíjense, voy a regresar la figura nuevamente del mismo vector que tenemos en el primer octante y voy a trabajar un paralelogramo, pero parte de un paralelogramo que digamos que tenemos dos triángulos. Fíjense, esta componente de este paralelogramo que compone la magnitud del vector A, la componente en Z y la proyección prima en el plano XY, la voy a trasladar acá arriba, miren, porque esta proyección es paralela a esta línea punteada, miren, y la voy a trabajar ahí arriba. Si ustedes se fijan, se está formando un triángulo rectángulo. Miren las componentes. O la componente AZ se está sumando con la proyección del vector A que le hemos llamado prima. Miren, ahí se está sumando. Ahí están los 90 grados. Y la hipotenusa sería la magnitud del vector A. Sus catetos, A en Z, la componente prima y la hipotenusa, la magnitud del vector A. Miren, trabajando este triángulo que ya lo vimos en clases pasadas. Lo mismo voy a hacer aquí abajo, miren. Traslado la componente Z, perdón, la componente en Y, la traslado para acá, para esta línea que es paralela a ese eje. Miren, la traslado para ahí. Punta con cola, ¿qué se está haciendo? Se está sumando la componente en X más la componente en Y. Y miren, ahí hay 90 grados y se nos forma un triángulo rectángulo parecido al de arriba. Miren, triángulo rectángulo arriba compuesto por A en Z y A' y la hipotenusa es la magnitud de A y el triángulo de abajo que es parte del paralelogramo de abajo, ¿verdad?
se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la magnitud de A' y sus catetos es A en X y A en Y. Ahí podemos observar que se nos forman esos dos triángulos rectángulos de los dos paralelogramos que trabajamos anteriormente. Y si se forman triángulos rectángulos, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar Pitágoras para los dos triángulos rectángulos que se forman ahí. Verá, uno compuesto acá y el otro aquí abajo. Uno compuesto por la magnitud del vector A y catetos, A en Z y A' en el plano XY, porque es la misma proyección que tenemos acá. ¿Ve? Y el otro triángulo rectángulo que nos forma abajo, hipotenusa, la magnitud de A' en el plano XY y catetos A en X y A en Y. Trabajemos esos dos triángulos rectángulos. ¿Qué me dice Pitágoras? Trabajando el primer triángulo que está aquí en la dirección, digamos, en el eje Z positivo. Miren que la magnitud del vector A al cuadrado va a ser igual a la suma de la componente A' en el plano XY al cuadrado más la componente AZ al cuadrado. Por lo que me dice Pitágoras, ¿verdad? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, lo que me dice Pitágoras. Y trabajando también por Pitágoras, por este triángulo que tengo aquí abajo, compuesto por A en X, A en Y y la proyección A', donde A' pues es la hipotenusa, me quedaría que la hipotenusa de ese triángulo, que sería A' al cuadrado en el plano XY, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuáles serían los catetos? A en X al cuadrado más A en Y al cuadrado. Miren, ahí tenemos esto. Combinémosla igual como hicimos con, ¿verdad? En los paralelogramos en la parte anterior. Las vamos a combinar. ¿Qué voy a combinar? Aquí tengo en este triángulo rectángulo, que aquí aparece A' al cuadrado, y en el otro triángulo rectángulo, aquí aparece A' al cuadrado. ¿Ve? En vez de colocar A' al cuadrado, voy a colocar A en X al cuadrado más A en Y al cuadrado. Y me quedaría así. Voy a combinando esas dos expresiones. La magnitud del vector al cuadrado va a ser igual. Estoy sumando A' al cuadrado, pero A' es AX al cuadrado más AY al cuadrado. Lo estoy sumando con AZ más AZ al cuadrado. Y miren, le saco raíz cuadrada y obtengo la información para encontrar la magnitud de un vector en 3 dimensiones. Miren qué es lo que debo de hacer, ¿verdad? Solamente sumar las componentes de un vector en X, en Y y en Z, sacándole los cuadrados, porque ya vimos que sale de triángulos rectángulos, y ahí encuentro la magnitud de mi vector A en 3 dimensiones. ¿Verdad? Como que estuviéramos aplicando ahí Pitágoras, porque Pitágoras estamos aplicando, pero para un vector en 3 componentes rectangulares, que creo que ahí no hay ningún problema y no hay necesidad de copiarla como una fórmula, porque simplemente Pitágoras. ¿Verdad? Si está en 2 dimensiones, ya sabemos que van a aparecer 2, pero aquí estamos en 3 dimensiones. ¿Ve? Y ahí encuentro la magnitud. ¿Verdad? Pero como ya vimos que es un vector, hay que darle su dirección. ¿Cómo encontramos la dirección de un vector? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a encontrar la dirección de un vector? Bueno, la dirección de un vector en 3D no se basa en información norte-sur, este-oeste, ya no, sino que está basado con una figura que ya la vamos a ver, y cada dirección está basado con unos cosenos directores que ya aquí lo vamos a explicar. Son funciones cosenos y son los que sirven para darle dirección. Por eso se llaman cosenos directores. Veamos entonces, fíjense, dice acá la orientación del vector A. Vea que ya vimos cómo encontramos su magnitud. Es definida, dice, por los ángulos coordenados de direcciones. Los ángulos se llaman alfa para X, beta para Y y gamma para Z. Dice acá que medidos entre la cola del vector A y los 3 ejes, el eje X,
el eje y el eje Z. Pero esos ejes son positivos. Son positivos. Van a ir de cada uno de los ejes hasta el vector y van a ser positivos del eje X, Y Z positivos. Se van a desplazar a donde está el vector y esos van a ser los ángulos de dirección que, repito, ¿verdad? Se le llama cosenos directores porque, ¿verdad?, están relacionados con la función coseno, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero parten y se originan de la cola del vector a cada uno de los ejes. Por eso que, ¿verdad?, un vector en 3D va a tener tres ángulos: alfa, beta y gamma. ¿Verdad? Independientemente, dice ahí, de hacia dónde esté dirigido el vector, ¿verdad?, relacionado con los octantes que por ahí vimos al inicio de la presentación. ¿Verdad? No importa en qué octante esté el vector, vamos a tener siempre tres ángulos directores: alfa para X, beta para y gamma para Z, partiendo de cada uno de los ejes, pero positivos a donde está el vector, ¿verdad? Y dice ahí la teoría que esos ángulos andan entre 0 grados y 180 grados. Ahí andan los valores. Veamos, fíjense. Tenemos un marco de referencia 3D, el vector A, y ya no dibujamos los planos como vimos en imágenes pasadas, donde veíamos los dos paralelogramos, sino yo dibujo una cajita. Fíjense la cajita que se dibuja. Miren, ahí está una cajita, ¿ve? Ahí podemos ver la cajita, cómo se dibuja. ¿Ve? Fíjense la cajita. El vector A, miren dónde va el vector A, y siempre con esa cajita también me da información que el vector A está en 3 dimensiones. Esta cajita me sirve para también saber que el vector A está en 3 dimensiones. Si yo le borro o si yo le agrego al plano que estamos trabajando, le agrego líneas paralelas al eje Z, líneas paralelas al eje Y, formo la cajita, formo una caja. Fíjense ustedes ahí está el vector A. Aquí está la componente en X del vector A. Miren, en la componente en X. ¿Para dónde va a ir el vector alfa? El ángulo alfa. El ángulo alfa va a ir del eje, de la componente del vector A en X o del eje X al vector. Ahí va a ir el ángulo alfa. Por la posición que tenemos de esa observación de la caja, es bien difícil ver un triangulito que se forma ahí. Si ustedes se fijan, hay una línea entre la punta del vector A y la punta de la componente del vector A en X. Hay una línea. Si pudiéramos rotar esa caja, vamos a observar que ahí se nos forma un triángulo rectángulo. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Pero ya vamos a ver, verá cómo está relacionada. Sí, esta línea que une las puntas del vector A y la componente del vector A en X, ¿verdad? El ángulo alfa va de la componente X que está en el mismo eje X al vector. Si yo trabajo ese triangulito, ¿verdad?, donde esa línea y la componente A en X son los catetos y la hipotenusa es la magnitud de A, ¿con qué función trigonométrica relaciono a la componente en X y la magnitud del vector A? Si ustedes se fijan, con la función coseno. Coseno de ese ángulo alfa es cateto adyacente, que sería A en X, entre la hipotenusa, que sería el vector A. Pero ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo encontramos. Hacemos la misma cajita con el vector A. Fíjense ustedes ahí. Dibujo la componente en Y. Si ustedes se fijan ahí, la componente en Y, ¿para dónde va? A en Y. Y el ángulo beta que va de la componente A en Y, que está en el mismo eje Y, al vector A. Miren, ahí va el ángulo beta. Y la línea que veíamos acá, que va entre la punta de la componente A hasta la punta de la magnitud del vector A, miren aquí lo mismo, esta línea de entre puntas y puntas de la componente de
del vector A en Y, ¿verdad? Que ya sabemos que la dibujamos así, pero utilizamos vectores unitarios para darle formato vectorial cartesiano. Fíjense, ahí se forma un triangulito también, miren, ahí está. Entre esa línea, entre las puntas y la componente del vector A en Y, hay 90 grados y se forma un triángulo rectángulo, miren, donde la hipotenusa es la magnitud de A y los catetos es A en y esa línea que está ahí, ¿verdad? Pero, ¿con qué función trigonométrica se relaciona la componente en y la magnitud de A? Con la función coseno, ya lo vamos a ver. Pero aquí, viendo la componente del vector A en Y, el vector A y el ángulo, se observa mejor que esta figura que tenemos acá, miren, porque tendríamos que rotarla para poder ver bien este triangulito que se forma aquí, que es parecido a este, miren, ¿ves? Veamos la otra componente. Tenemos la misma caja, el mismo vector. Dibujamos ahora la componente del vector A en Z. Miren, ahí está A en Z. ¿Ves? Y tiro las líneas de entre punta y punta. Miren, ahí está. ¿Ves? Y ahí se forma un triangulito. Como vimos, digamos, en el caso de la magnitud, que sería la componente prima. Si ustedes se recuerdan, miren, ahí se forma un triangulito donde la hipotenusa es la magnitud de A y los catetos es A en Z y esa línea que tenemos ahí. Y del eje Z o de la componente en Z al vector va el tercer ángulo que le llamamos gamma. Ahí está, miren, con qué función trigonométrica relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente con la función coseno. Me voy para este cajita, con qué función trigonométrica relaciono la hipotenusa y la componente adyacente, que sería A en Y. Me voy al primer dibujo, con qué función trigonométrica relaciono la componente adyacente de ese ángulo alfa, que sería A en X, con la hipotenusa A. Los tres alfa, beta y gamma, las tres figuras, se relacionan con los cosenos. Miren, coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? A en X. ¿Quién es la hipotenusa? La magnitud de A. Me voy para este. Miren, estos dos están más fáciles por las visiones que me da ese vector en 3D y las componentes que se observan. Miren, coseno de beta es igual cateto adyacente, que sería A en Y, entre la hipotenusa, que sería la magnitud. Pero ahí tenemos ya la formulita, si la queremos ver. Me voy con este, coseno de beta, es igual cateto adyacente, que sería A en Y, entre la hipotenusa, la magnitud de A. Y ya tengo la formulita. Me voy con este triangulito, que repito, estas dos triángulos se observan mejor por la posición que tenemos los ejes. Ahí podemos ver el coseno de gamma es cateto adyacente, que sería A en Z, entre la hipotenusa, que sería la magnitud de A, y ya tengo los tres ángulos alfa, beta y gamma. Si ustedes se fijan ahí, porque verá, el alfa, el coseno de alfa está relacionando la componente en X del vector entre la magnitud. Beta o el coseno de beta está relacionando la componente A en Y entre la magnitud. Y el coseno de gamma o gamma está relacionado a la componente en Z entre la magnitud, ¿verdad? Z relacionado con gamma, Y con beta y alfa con X. Así se debe de trabajar. Vale. Ya tengo cómo encuentro la magnitud. Ya lo vimos, va componentes al cuadrado y le saco raíz cuadrada. ¿Cómo encuentro su dirección? Con los cosenos directores, alfa, beta y gamma. Y aquí están las expresiones algebraicas, que creo que no hay necesidad de copiarlas, porque coseno de alfa me relaciona a en X entre la magnitud. Coseno de beta, A en Y entre la magnitud. Coseno de gamma, A en Z entre la magnitud. Y si estoy trabajando un vector B, bueno, solamente le cambio de letra. Coseno de alfa va a ser igual a B en X entre la magnitud de B. Coseno de beta, B en Y entre la magnitud de B. Coseno de gamma,
B en Z entre la magnitud de B. Hey, mire, si estoy trabajando el vector resultante, solo le cambias de letra. Coseno de alfa va a ser igual a la componente de la fuerza resultante o el vector resultante en X entre la magnitud del vector resultante. Coseno de beta va a ser igual a la componente del vector resultante en Y entre la magnitud del vector resultante, y lo mismo coseno de gamma va a ser igual a la componente del vector resultante en Y entre la magnitud del vector resultante. Solamente lo voy cambiando ahí, verá, de simbología a el vector que estoy trabajando. Miren, y aquí está visualmente cómo están los ángulos. Miren, con respecto al eje X hasta el vector está el ángulo alfa. Con respecto al eje Y al vector está el ángulo beta. Y con respecto al eje Z al vector está el ángulo gamma. Entonces aquí tenemos una forma diferente de decir que un vector está en 3D, con planos dibujados ahí o con ángulos. Esta es otra forma de representar un vector en 3D, no con planos, ¿verdad? No con planos, sino con ángulos directores. Si yo dibujo los tres ángulos alfa, beta y gamma, voy a decir también que estoy representando un vector en 3 dimensiones, ¿verdad? Apartando de los planos que trabajamos, ¿verdad? Para garantizar que un vector está en 3D. Esta es otra forma y así van a ir. Alfa con respecto al eje X, beta con respecto al eje Y gamma con respecto al eje Z. No se mezclan. No puedo decir yo que beta sea alfa y que alfa sea gamma. No se vayan a mezclar. No se mezclan. Alfa para X, beta para Y gamma para Z. No se mezclan y cada ángulo va con respecto a su eje. ¿Y cuántos son los valores que andan cada uno de los ángulos? Aquí está, oscilan entre 0 y 180 grados y se dibujan de los ejes positivos al vector, no de los ejes negativos, de los ejes positivos al vector. Vaya, veamos entonces qué más expresiones voy a tener. Si ustedes se fijan, estos son los 3 cosenos directores. ¿De dónde salen esos cosenos directores? De la relación de la magnitud del vector con respecto a cada uno de los ejes. ¿Por qué está relacionado con la función coseno? Porque ya vimos, vea, que se forma un triángulo rectángulo y cada una de las componentes está, digamos, adyacente al ángulo alfa, beta y gamma. Ahí tenemos los cosenos directores, que repito, no hay necesidad de copiarlo como fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, voy a despejar la componente en X. Si yo despejo la componente en X de esta expresión, ¿cómo me queda? La magnitud de A está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría así. ¿Ve? La componente en X va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de alfa. Lo mismo hago para la componente en Y. A en Y va a ser igual a magnitud de A por el coseno de beta. Hago lo mismo para la componente A en Z. Va a ser igual a en Z a la magnitud de A por el coseno de gamma. Miren, ¿qué he hecho ahí? Solamente despejando las componentes A en X, A en Y A en Z de mis expresiones que se llaman los cosenos directores. ¿Pero qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer y demostrar una expresión que también nos va a servir. Fíjense, yo sé que la magnitud de un vector en 3D, ¿verdad? Viene aplicando esta expresión que es Pitágoras, ¿verdad? La magnitud del vector A al cuadrado va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado. A en X al cuadrado más A en Y al cuadrado más A en Z al cuadrado. ¿Verdad? Para encontrar su magnitud, Pitágoras. En 3D le sumamos al cuadrado la componente, ¿verdad? Del tercer eje. Ahí ya lo vimos. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a sustituir en esta expresión, ¿verdad? Que me da la magnitud del vector A, porque el vector A estoy trabajando, pero puedo trabajar el vector B, el vector C, el vector Z, el vector resultante, no importa. Miren, voy a sustituir en donde tengo esta expresión de AX al cuadrado,
voy a sustituir este dato. Mire, en vez de colocar a X, voy a colocar la magnitud de A por el coseno de alfa. Y después lo voy a llevar al cuadrado. Más, en vez de colocar a Y, voy a sustituir la magnitud de A por el coseno de beta al cuadrado. Y en vez de colocar a Z, voy a colocar lo que equivale a la magnitud de A por el coseno de gamma y lo voy a hacer al cuadrado. Hagámoslo. Me quedaría entonces la magnitud del vector A al cuadrado va a ser igual. En vez de AX, la magnitud de A por el coseno de alfa al cuadrado, más en vez de AY al cuadrado, la magnitud de A por el coseno de beta al cuadrado, más en vez de AZ al cuadrado, la magnitud de A por el coseno de gamma al cuadrado. ¿Qué viene ahora? Desarrollar esos cuadrados. Como están multiplicando, al desarrollar esos cuadrados me quedaría A al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. A al cuadrado, coseno de beta al cuadrado. A al cuadrado, coseno de gamma al cuadrado o coseno cuadrado de gamma, que es lo mismo. Miren, ¿verdad? Al hacer esa expresión sencilla, que pueden observar ustedes que hay término común que sería A al cuadrado. Miren, en todos los términos está A al cuadrado. Matemáticamente, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común de acá, que sería A al cuadrado, y mandarlo a dividir. A al cuadrado entre A al cuadrado me va a dar 1. O automáticamente, ¿verdad? Elimino en todos los términos al cuadrado. Elimino al cuadrado, me queda 1 igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Y tengo una expresión extra para también entrarle a los ejercicios. ¿Cómo puedo entrarle yo a los ejercicios? Bueno, tengo la magnitud de un vector en 3D. Tengo las tres expresiones de los cosenos directores, para que ahí pueden ser como fórmulas. Y tengo también una expresión que me relaciona los cosenos directores, ya que los cosenos directores al cuadrado son igual a 1, que viene de esta pequeña demostración cuando combinamos la magnitud de un vector en 3D con sus respectivos componentes rectangulares extraídas de los cosenos directores. Miren que al sumar coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar esa expresión también para después utilizarla en la solución de un ejercicio o de otro ejercicio, ¿verdad? Es como una llave que yo puedo abrir el ejercicio con esta expresión o me puedo ir con la expresión de la magnitud del vector o me puedo ir con la información que me da el ejercicio a través de los cosenos directores. O si no, me voy con los dos paralelogramos que trabajamos, ¿verdad? Para encontrar una componente, la proyección y después de la proyección encontramos las otras dos componentes. Ese va a ser, digamos, una forma en que vamos a trabajar los vectores en 3D. Va. Veamos, dice ahí la teoría que al sumar vectores en el espacio 3D se hace de la misma manera que cuando sumamos vectores en 2 dimensiones. Se hace de la misma manera. ¿Qué aprendimos cuando sumamos vectores en 2D? Descomponerlos en X y en Y independientemente cuántos vectores tengamos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Que te vamos a tener n vectores, ¿verdad? Y hay que descomponerlo. Si tenemos 2 vectores, A y B, bueno, hay que descomponerlo cada uno de ellos en sus respectivas componentes rectangulares y respetar los signos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Darle formato vectorial cartesiano utilizando vectores unitarios. Miren, hay que encontrar sus componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Es decir, darle formato vectorial cartesiano. ¿Y después qué voy a hacer? Bueno, si estamos en la operación suma, los voy a sumar. Voy a sumar A, el vector A más el vector B a través
de sus componentes rectangulares. Y el resultado le voy a llamar vector resultante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las componentes del vector A en X más las componentes del vector B en X y el resultado me va a dar un número. Le asocio la dirección a través del vector unitario y lo convierto en vector. Más sumo la componente del vector A en Y más la componente del vector B en y el resultado me va a dar un número y lo multiplico por un vector unitario J. Más sumo la componente A en Z más B en Z y lo multiplico el resultado por un vector unitario K para darle formato vectorial cartesiano. Si ya tengo las componentes de mi vector resultante, aplico Pitágoras para encontrar la magnitud y los cosenos directores para encontrar su dirección, porque tiene tres ángulos de dirección. Vaya, antes de iniciar lo que es un problema de aplicación, ¿verdad? Que no me va a alcanzar para explicarlo en esta clase, ¿verdad? Y que, bueno, el tiempo no va a alcanzar para explicarlo, pero tienen ustedes en pantalla un problema de aplicación. Miren, ahí tienen ustedes en pantalla un sistema 3D y tienen ustedes dos vectores. Ahí tienen dos vectores. Miren, dice ahí el enunciado de este problema, ¿verdad? Que lo vamos a dejar para las clases presenciales del día martes. Miren, me piden que determine la magnitud y los ángulos coordenados de dirección de la fuerza resultante. Al hablar de fuerza, es un vector. La fuerza es un vector. Tenemos aquí dos vectores conocidos como vectores fuerzas. 75 libras, libras es unidad de fuerza. Y el otro vector de 55 libras es unidad de fuerza. Y fíjense la información que me da de cada uno de ellos. Miren, hay un vector de 75 libras que está en un plano. Miren, este vector de 75 libras está en dos dimensiones. Está en el plano menos y, z. ¿Por qué digo que está en dos dimensiones? Porque no hay prolongación para X positivo o para X negativo. Miren, no hay prolongación y esa es la información que nos van a dar los ejercicios. Es la información. Miren, aquí tenemos un triángulo semejante que cuando lo resolvamos lo vamos a explicar. Pero repito, este vector de 75 libras, que es un vector fuerza, este vector está en 2D. ¿Quién me lo garantiza? Miren, líneas paralelas al eje Z y líneas paralelas al eje Y negativo. ¿Dónde está la proyección para X positiva o para X negativa? No hay. Entonces este vector de 75 libras está en dos dimensiones. ¿Verdad? Porque podemos tener un marco de referencia 3D y tener un vector en 1D, en 2D o en 3D. En este caso este vector está en 2D. ¿Quién me va a ayudar? La información de estas líneas, ¿verdad? Que son planos. Estos planos que tenemos acá. Esa es la información que me va a dar. Por eso que cuando yo vaya a obtener la guía, ¿verdad? De vectores en el espacio 3D debe estar bien clara. Miren el vector número 2, que aquí yo le he marcado como 55 libras. ¿En qué octante está? Positivo para X, positivo para y negativo para Z. Miren, me desplazo en Y, me desplazo en X, donde intercepta bajo. Y ahí va a ir el vector. Ese vector de 55 libras está en el quinto octante, abajo del primer octante. Y vean la información que me da. Miren, hay un plano. Si ustedes se fijan ahí, hay un plano en el plano de referencia XY. Miren, ahí está. Y hay dos triángulos. Uno que forma 60 grados
con esta línea de acá y el otro pedacito 30 grados que forma este triángulo de acá, miren, ves como que fuera un avioncito, miren, como que fuera un avioncito, ves, las alas, esta ala de este triángulo y la otra ala de este triángulo, pero ahí donde uno agarra el avioncito sería este triangulito de acá, ves, pero ahí pueden ver ustedes la información que me da el ejercicio a través de esos planos, miren, líneas paralelas. Si yo dibujara las componentes de este vector, iría una para en X, otra para en y negativo para Z, que sería esta línea que es paralela al eje Z. Miren, me desplazo de en X para líneas paralelas al eje Y, del eje Y, líneas paralelas al eje X, donde interceptan bajo, como que estuviera graficando un punto en 3D, donde llega la componente en Z, del origen tiro el vector y ese vector está en el quinto octante, abajo del primer octante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio que lo vamos a hacer en la clase presencial? Descomponerlo en sus componentes rectangulares. El primero va a tener en menos Y Z y el segundo va a tener en X, en Y menos Z. Cuando la encontremos, aplicamos lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sumamos componente con componente, le damos formato vectorial cartesiano, encuentro la magnitud, porque esto es lo que me pide, que encuentre la magnitud y encuentro los ángulos directores, alfa, beta y gamma. Pero, vea, la clase no me va a alcanzar para eso, sino que lo vamos a continuar el día martes en la clase presencial. ¿Verdad? Espero que hayan puesto atención, ¿verdad? Que les sirva.